Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén excelentemente bien. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien. Y antes de empezar, les ofrezco una disculpa por no haber subido contenido desde hace ya algunas semanas, ¿verdad? Un par de semanas. Pero ya estamos con las pilas recargadas, todo listo para seguir con el curso de inglés desde cero. Y en esta oportunidad o en esta lección vamos a tener la clase número 20. ¿Ok? Clase número 20. Y esta clase se trata ni más ni menos que de la pronunciación del pasado simple. ¿Ok? En este video vamos a ver la pronunciación del pasado simple, pero de los verbos regulares. Recuerden que tenemos verbos regulares, verbos irregulares. ¿Ok? La pronunciación de los irregulares sobre el curso, sobre el mismo curso, la hemos visto. ¿Ok? Entonces, si no han visto la pronunciación de verbos irregulares, pueden volver a regresar la playlist completa y ahí tengo muchísimos ejercicios utilizando verbos irregulares. ¿Ok? En esta oportunidad, pues nos vamos a dedicar simplemente a pronunciación de verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los que terminan en id, ¿verdad? O ed. ¿Ok? Bueno, pues let's start. Comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con la pronunciación del pasado simple de los verbos regulares. Entonces, si los verbos terminan en T o D más id, ¿verdad? Que es la terminación del pasado, se pronuncian tal cual, ¿ok? Se pronuncian tet o det, tet o det, ¿ok? Ahora vamos a ver los primeros verbos que terminan en D, ¿ok? Tenemos el verbo need, need, termina con la D. ¿Y qué pasa? Hay que agregar esa ed, ¿verdad? Para pasarlo a su forma en el pasado, ¿ok? Para tener el verbo en el pasado, mejor dicho. Entonces, tenemos need y en pasado sería needed, needed, ¿ok? Needed, did, needed, ¿correcto? Vamos con el siguiente verbo que es decide, decide, termina con la E, ¿verdad? En este caso. Pero recordemos que la E no se pronuncia en inglés. Entonces por eso es que la E no se toma en cuenta. Se toma en cuenta la D en cuanto a la terminación del verbo. Entonces el verbo es decide, decide. Y en pasado, decided, 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 did, decided. ¿Correcto? Vamos con el verbo download, download, load. ¿Ok? Termina con la D. Y para el pasado sería downloaded, downloaded, did, downloaded, downloaded. Otro verbo, land, que termina con la D, que es el verbo, este verbo significa aterrizar. ¿Ok? De hecho, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Y aquí está el verbo en pasado. ¿Ok? Pero ¿cuál es su pronunciación en pasado? En pasado es landed, landed, did, landed. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Defend, defend. Termina con la D. Se le agrega la ed para su forma en pasado y se pronuncia
defended, defended, defended. También tenemos el verbo end, 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 que es el verbo fin, fin, ¿verdad? Significa fin o terminar, final. Y en pasado sería ended, ended, ended. ¿Correcto? Vamos con los verbos que terminan con T o en T. Por ejemplo, tenemos el verbo want, want, want. Termina con la T, ¿verdad? Want. ¿Cómo sería en pasado? Wanted, 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 wanted. El verbo edit, edit, termina con la T, ¿verdad? ¿Cómo sería la pronunciación en pasado? Edited, 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 ¿ok? Edited. Con este verbo he escuchado que lo pronuncian edited, más o menos así, edited, ¿ok? ¿Por qué? Porque pronuncian tanto la D como la T como una R. La T es por regla gramatical. Si la T está entre dos vocales, se puede pronunciar como una R. Entonces, esta es para facilitarles todavía más la pronunciación. Entonces, edited, edited, edited. ¿Ok? Si encuentran la pronunciación así o si la escuchan de esa manera, está bien pronunciado. Edited, edited. O edited, edited. ¿Ok? Edited, tit. Vamos con visit, visit. Termina también con la T, ¿verdad? Y para el pasado, ¿cómo sería la pronunciación? Visited, 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 paint, paint, que es dibujar, ¿verdad? Paint. ¿Cuál sería la pronunciación en pasado? Painted, 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 ¿ok? De hecho, esta de wanted, wanted, la he escuchado también como wanted, wanted, ¿ok? Entonces que no se les haga extraño escuchar esta pronunciación como wanted, wanted. Omiten la T, wanted, wanted, o want it, ¿ok? No hay ningún problema. Wanted, wanted, want it. Vamos con el verbo hate, hate, ¿verdad? Que es odiar. Entonces, a este verbo, pues nada más hay que agregar la D, ¿verdad? Para que se convierta en un verbo en pasado o para tener su forma en pasado. Entonces, este verbo se pronuncia hated, 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 hated. ¿Correcto? Vamos con con el siguiente, que es el verbo comfort, comfort, comfort. Termina con la T, ¿verdad? Comfort. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Comfort, 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 comfort. ¿Ok? Comfort, comfort en su forma base o en presente. Y en pasado, comfort, comfort, erit. Lo pronuncian, pronuncian como eliminando, quitando esta T. ¿Ok? Quitan la T, por eso lo pronuncian así. Comfort, comfort. No es comforted, ¿ok? Ni visited, ni painted, ni edited, ni wanted, ¿ok? Entonces este es comfort, comfort. Vamos con el verbo part, part, part.
¿Cómo se pronuncia en pasado? Partit, 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 ¿ok? Y el último verbo de ejemplo que tengo es el verbo test, test, que significa prueba, ¿verdad? Prueba o ensayo. Y para pronunciarlo en pasado, testit, 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 tit, testit, ¿ok? Testit, tit, tit, tit. Ahora, la regla general es que cuando la T o la D está en medio de dos vocales se pronuncia como R. Por eso es que varios de los verbos que están aquí los pronuncié con una R, ¿verdad? Tienen como una R, el sonido de la R, de hecho. Otra cosa muy importante, la E es muda al final de palabra. Ojo con eso. Eso ya, si no han visto los videos pasados, vayan a ver los videos pasados. ¿Ok? Ahora, se estarán preguntando por qué nos enfocamos tanto en la pronunciación de los verbos regulares. Porque es la más complicada. Porque tiene 3 terminaciones. Ahorita estamos viendo la primera terminación. A ver, después vamos a continuar con la segunda. ¿Ok? Y después con la tercera, obviamente, ¿verdad? Por eso es que me estoy enfocando ahorita en verbos regulares. ¿Ok? Los verbos irregulares, ya hemos pronunciado bastantes verbos irregulares en los videos pasados. ¿Ok? Entonces, tienen mucho material de los videos pasados. Regresen a los videos pasados. Les pido de favor que regresen a esos videos. Ahí hay muchas oraciones que están que tienen verbos irregulares. ¿Ok? Bueno. Bueno, nada más también para que no se les olvide que la diferencia para pronunciar la D y la T es que la D es sonora, así se le conoce. La D es sonora y la T es sorda. ¿Cómo es eso? Bueno, la D es sonora porque si ustedes llevan su mano a la garganta y pronuncian la D, van a sentir, perdón, una vibración. D, 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 D. De hecho, hagan el ejercicio conmigo. Hagan el ejercicio conmigo. Se darán cuenta que van a sentir la vibración. D, 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 D. Obviamente la vamos a pronunciar en inglés, ¿verdad? D, 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 D. ¿Ok? Y la T es sorda. ¿Por qué? Porque si ustedes pronuncian la T, no van a sentir más que el paso del aire por la garganta. Es ti, 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 ti. La estoy pronunciando en inglés. Ti, 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 ti. ¿Ok? Esa es la diferencia también entre la T y la D. ¿Ok? Pero prácticamente podríamos decir que la T y la D en inglés son iguales. ¿Ok? Son iguales. Nada más la diferencia es que una es sonora y la otra es sorda. Vamos con lo siguiente. Ahora, tenemos verbos que terminan en esas consonantes. ¿Ok? Todas esas consonantes tienen un sonido sordo, sin vibración. F, F, K, 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 P, 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 S, 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 X, 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 Sh, 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 Sh. ¿Se dan cuenta? Si ustedes
pronuncian todas esas consonantes en inglés, ¿verdad? También en español, no van a sentir, no van a sentir vibración en la garganta, solamente el paso del aire, ¿ok? Porque si no, pues cómo van a emitir sonido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vuelvan a hacer el ejercicio, repítanlo, ¿ok? Es importante conocer esto, ¿ok? Ahora, todas estas consonantes que tienen un sonido sordo más ed, ¿verdad? Nos van a dar el sonido de la T, ¿ok? Van a dar el sonido de la T al final, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el verbo wash, ¿verdad? Wash, que se pronuncia como si estuviéramos pidiéndole a alguien que guardara silencio, ¿verdad? Wash, wash. ¿Y cómo se pronuncia en pasado? Washed, washed, washed. ¿Se dan cuenta de que al final esa T la pronuncio? Washed, washed. ¿Ok? Tiene que sonar sí o sí. Washed, washed. Porque si no me lo están pronunciando en presente. Wash, wash. Y no es wash. En pasado es washed, washed. ¿Ok? Ahora, lo que está en paréntesis, ojo con lo que está en paréntesis. Lo que está en paréntesis es más o menos la pronunciación, ¿ok? Del verbo. No lo vayan a escribir así, ¿ok? No vayan a decirle a su maestro, no, es que vea, maestro, vamos a entrar al canal de Ernesto Descomunica, ¿verdad? Y él me dijo que se tenía que escribir de esta manera, así como está entre paréntesis. No, no, no y no, ¿ok? Está bien que descomunique, ¿verdad? Pero no es para tanto. La ortografía correcta es la que se encuentra fuera del paréntesis, ¿ok? Ustedes en un examen tienen que escribir lo que se encuentra fuera del paréntesis, ¿ok? Lo que yo puse entre paréntesis es para ayudarlos en la pronunciación, ¿correcto? Es nada más para ayudarnos en la pronunciación, ¿ok? Ojo con eso. No quiero después que me vengan a decir que yo y que... No, 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 ¿ok? Entonces, esto nada más es aquí entre nos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la ortografía correcta es esta y esta es la pronunciación, ¿ok? Bueno, más o menos, ¿eh? ¿Ok? Porque si ya entramos a fonética y todo eso, pues nos vamos a complicar un poco. Pero como yo no sé ni soy especialista de fonética, hay especialistas de fonética en YouTube, pero pueden buscarlos, pero yo no, yo con la fonética sí no me meto. Entonces, te vamos a repetir. El verbo wash y en pasado se pronuncia washed, washed, ¿ok? Washed. Que le salga natural, washed. No lo forcen, ¿ok? No es washed, 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 no. Washed, washed. Vamos con el siguiente verbo, que es stop, ¿verdad? Pero con las reglas que les enseñé, me parece que en el último video. Si no han visto las reglas, vean las reglas también para adicionar ed a los verbos, ¿ok? Y este verbo se pronuncia stop, stopped, stopped, ¿ok? Stopped, ¿ok? Stopped, stopped. Mix, el verbo mix, que significa mezclar. ¿Cómo se pronuncia? Mixed, 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 mixed. Wish, el verbo wish, wish, que es desear, ¿verdad? Que es para los deseos.
¿Cómo se pronuncia en pasado? Wished, wished, wished. ¿Ok? Sniff, sniff. El verbo sniff. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Sniffed, sniffed, sniffed. El verbo walk, walk, walk. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Walked, 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 walked. ¿Ok? Yo sé que para los hispanohablantes, ¿verdad? Nos cuesta mucho trabajo porque tenemos dos consonantes juntas, ¿verdad? ¿Ok? Pero practicando, practicando y practicando. Vean este video las veces que sean necesarias. Es más, 1.000.000 de veces si es necesario verlo, ¿verdad? Para que practiquen, ¿ok? Porque esto es cosa de práctica, ¿correcto? Es cosa de práctica. Vamos con el verbo kiss, kiss. Y en pasado es kissed, kissed, kissed. El verbo watch, watch, watch. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Watched, 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 watched. El verbo fix, que es arreglar o componer. Y en pasado, fixed, 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 fixed. ¿Ok? Fixed. El verbo dance, dance, dance. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Danced, 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 danced. El verbo touch, touch. ¿Ok? Touch. En pasado, touched, 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 touched. ¿Ok? Touched, touched, touched. ¿Ok? Se complica, les digo. Se complica. Y de hecho aquí se complica más porque hay 3 consonantes. ¿Ok? Pero no es imposible, ¿verdad? Touched, 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 touched. ¿Ok? Touched. El verbo word, 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 word. En presente, word, word, word. En pasado, word, 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 word. El verbo smoke, smoke, smoke. Y en pasado, smoked, 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 smoked. El verbo chase, chase, chase. Y en pasado, chased, chased, chased. También tenemos el verbo clap, clap. Hasta aquí termina este verbo, clap, clap. Y en pasado, clapped, 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 clapped. También tenemos el verbo kick, 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 kick. Y en pasado, kit, 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 kit. ¿Ok? Kit. ¿Correcto? Entonces, con estos verbos, recuerden, no hay vibración. ¿Ok? Se les conoce como unvoiced, unvoiced o voiceless, voiceless. Son sonidos sordos. ¿Ok? Eh, otros, por ejemplo, otras pronunciaciones que he escuchado que se cometen errores, por ejemplo, es en laugh, en el verbo laugh, en el verbo, bueno, el verbo laugh es sonreír o bueno, gracioso. El verbo cough, que es toser, cough es toser. En esos dos verbos también he escuchado que se pronuncian mal, ¿ok? Uno es laugh, laugh, y el otro es cough, cough. Pero ya iremos
viendo la pronunciación de esos verbos, ¿ok? Ahorita lo importante es con los verbos regulares, ¿ok? En pasado simple. Bueno, pues continuamos con los que pronuncian con D. Y aquí están. Todas estas terminaciones, todas estas consonantes, ¿verdad? Todas estas consonantes tienen vibración, ¿ok? Son sonidos sonoros, así se les conoce. Ya vimos los sonidos sordos y ahora tenemos los sonidos sonoros, ¿ok? Les vuelvo a repetir, son los que al llevar nosotros nuestra mano a la garganta y pronunciamos estas consonantes, vamos a sentir una vibración, ¿ok? Entonces, todas estas consonantes más ed nos dan la pronunciación D, ¿ok? D. Aquí dice todos los verbos, o sea, me refiero a los verbos que no, que ya hemos visto, ¿verdad? O sea, los verbos que no entran en las otras dos categorías entrarían en esta categoría, ¿correcto? Se pronunciarían como, al final, como una D, que es un sonido, perdón, que son consonantes con un sonido sonoro, ¿ok? Sonido sonoro. ¿Qué significa eso? Que vibran, ¿ok? Verbos que terminan con sonido de consonante o vocal con vibración, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el verbo travel, travel. Aquí seguramente algunos se quedarán pensando, ¿qué no lleva doble L? Bueno, lleva doble L cuando se escribe en el inglés británico, ¿correcto? El inglés británico se escribe con doble L. En el inglés americano se escribe solamente con una L, ¿ok? Entonces, travel, traveled, travel, 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 ¿ok? Traveled, traveled, traveled. El verbo store, store. ¿Cómo se pronuncia? Stored, 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 stored. El verbo study, study. ¿Cómo se pronuncia? Studied, 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 studied. El verbo live, lives, live, live. ¿Cómo se pronuncia en pasado? El verbo live, live. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Lived, lived, lived. ¿Ok? Live, lived, lived. En pasado. Clean, clean. En presente, cleaned, 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 cleaned. En pasado. Low, low, loathed, loathed, loathed. Cold, 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 cold. Played, 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 played. El verbo arrive, arrive, arrived, arrived, arrived. El verbo renew, 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 renewed, 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 renewed. El verbo try, try, tried, 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 tried. También tenemos el verbo rained, 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 rained. El verbo open, open,
opened, opened, opened. El verbo answer, answer, answer. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Answered, 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 answered. El verbo save, save. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Saved, saved, saved. El verbo deny, deny, denied, denied. ¿Cómo se pronuncia en pasado? Denied, denied. Perdón, el verbo, no, este no es deny, es denied, denied, denied. Verbo denied. Y la pronunciación en pasado, denied, 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 denied. ¿Ok? También tenemos el verbo complain, complain, complain. Y en pasado, complained, 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 complete, complete. También tenemos el verbo remember, remember, remember. O remember, remember, remember. También lo he escuchado así. Remember, remember. ¿Ok? ¿Y cómo se pronuncia en pasado? Remembered, 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 that, remembered. Si se dan cuenta, la R prácticamente no suena, ¿verdad? Remembered, remembered, remembered. ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos todas las terminaciones de los verbos o las pronunciaciones, mejor dicho, de los verbos regulares en el pasado simple. ¿Correcto? Y recuerden una cosa, lo que está entre paréntesis es más o menos la forma en la que se pronuncia. ¿Ok? La ortografía correcta del verbo es la que se encuentra fuera del paréntesis. O mucho ojo con eso. ¿Ok? O sea, ustedes lo que se deben de grabar o memorizar son las que están fuera del paréntesis. ¿Ok? Las que deben de trabajar para la pronunciación es lo que está dentro del paréntesis. ¿Correcto? ¿Ok? Espero que este video les sea útil, que les haya quedado claro y que les sirva, por supuesto, ¿verdad? Lo principal, que les sirva. ¿Correcto? Bueno, y ya saben, pónganse a practicar y a practicar. Y no nada más practiquen estos verbos. Hay muchísimos verbos para que pueden ustedes practicar e incluso pueden irlos agrupando de acuerdo a las reglas que ya les di, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues por mi parte sería ya todo en este video. Nos alargamos un poquito, ¿verdad? Pero pues era necesario para conocer la pronunciación. Espero que se sigan suscribiendo al canal. Ya rebasamos los 270 y tantos suscriptores. Vamos por esa meta, ¿verdad? Vamos por la meta. ¿Ok? Desafortunadamente no había podido subir videos, pero estamos de regreso y yo espero subir videos por lo menos cada tercer día. ¿Ok? Para no parar el aprendizaje. ¿Correcto? Bueno, pues yo me despido. Les deseo una excelente tarde y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.